Gloria a Dios, gloria a Dios. Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga. Tenga la bondad de ponerse de pie. Damos gracias al Señor por su bondad, por su amor, por su misericordia. Sin esos elementos que pueden provenir solo de su mano, provienen solo de su mano, solo de Él, no podríamos nosotros estar donde estamos, ser lo que somos y saber que tenemos esperanza, una esperanza, como dice su palabra, que no avergüenza, que no avergüenza. Así es que bendecimos el nombre del Señor por toda su bondad, por todo su amor, y yo le doy gloria a Dios por la honra y el privilegio que me dan mis padres y que me dan ustedes como mis hermanos para estar estudiando lo que el Señor quiere que nosotros aprendamos en esta tarde. Por favor, acompáñeme al Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículo 15 en adelante. Dice su palabra: y le traían aún a los niños muy pequeños para que los tocara, pero al ver esto los discípulos los reprendían. Versículo 16. Mas Jesús, llamándolos a su lado, dijo: dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis, porque de los que son como estos es el reino de Dios. Versículo 17. En verdad os digo, el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. El que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Amén. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por estas revelaciones que nos permites en su misericordia disfrutar. Gracias, Señor, porque nos has dado la bendición de tu palabra, porque nos has dado la bendición, Señor, de poder confiar en ti, de poder esperar en ti, Señor, aún por sobre las circunstancias, aún por sobre las situaciones. Nosotros seguimos esperando, confiando en tu bondad, en tu amor, en tu misericordia. Tu palabra dice que por cuanto nos has amado, has prolongado tu bondad sobre cada uno de nosotros. Y nos aferramos a esa bondad, nos aferramos a esa palabra y a esa promesa. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y el tema que el Señor ponía en mi corazón es: ¿quién se los impide? Es un pasaje que nosotros conocemos de sobra, ¿verdad? Es un pasaje en donde nuestro maestro se ve interrumpido, o quizás no interrumpido, sino más bien los discípulos creen que lo están interrumpiendo porque quieren acercarle a los niños y a los más pequeños. Y nosotros muchas veces como buenos lectores, ¿verdad?, acuciosos de la palabra, nos quedamos quizás en el primer contexto de esta historia, de este episodio, ¿verdad? Que debemos de dejar que los niños se acerquen y que no se lo debemos de impedir, ¿verdad? Y sí, esa es la primera línea, el primer contexto que nosotros podemos agarrar de esta parte. Pero hay algo aún más ahí. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús, a medida Él vino a desarrollar su ministerio, Él vino a reivindicar a dos tipos de personas. Uno de ellos fue a la mujer. Por el contexto histórico de los tiempos de Jesús, pues nosotros sabemos de que había una gran, primero, herencia patriarcal, ¿verdad?, que venía de generación en generación.
Pero el problema no era eso. El problema era que a la final los fariseos, los saduceos, los maestros de la ley, ellos habían tergiversado a sus propios intereses esa situación de tal manera en que ellos salían predominando, ¿verdad? Y para nosotros no es desconocido eso, porque aún ciertas iglesias, ¿verdad?, tienen ese modelo farisaico, ¿verdad?, en que solo el hombre, en que el hombre está en un estatus más arriba, y eso no es nuevo. Eso no es nuevo, eso es parte de lo que Jesús se encontró cuando vino y caminó aquí en la tierra. Pero fue a causa de que se impusieron cosas, situaciones a la palabra original. Y entonces los fariseos, los saduceos, todo contribuyó a que esa situación se diera. Pero entonces Jesús viene y en contraposición, ¿verdad?, a lo que ellos estaban acostumbrados a hacer en sus costumbres, Él viene y levanta a la mujer. Si no le hubiera tomado importancia a la mujer de flujo de sangre, no le hubiera tomado importancia a la viuda de Naín, no le hubiera tomado importancia a la samaritana, ¿verdad? Imagínense, aparte de ser samaritana, era mujer. O sea, esa señora sí que estaba hasta lo último de la fila, a los ojos de ellos. Era quizás la última persona que esperaba que Jesús se fijara en ella o que Jesús le pusiera atención. Sin embargo, nosotros vemos cómo nuestro maestro, rompiendo todos esos paradigmas, Él viene y le da preeminencia a todas esas cosas. Le da preeminencia a una mujer que todos habían tildado como una mujer mala, como una mujer de mundo, como una mujer fácil, de vida alegre, ¿verdad? Pero viene Jesús y reivindica la identidad de esta mujer y luego la vemos en otra posición, ¿verdad? La vemos en un puesto de honor. Imagínense la honra que tuvo de ungir los pies de su maestro. Entonces vemos cómo el Señor vino a reivindicar el papel de la mujer. Y la otro tipo de personas que Él vino a reivindicar, a levantar, a poner en la posición que deben de estar, eran los niños. Eran los niños. ¿Por qué? Porque los niños, en sus primeros años, del 1 a 7, 8 años, son los que dependían totalmente de su mamá o de su papá. O sea, ellos no sumaban ni restaban, hermano. No sumaban ni restaban en esta sociedad. Ya después de los 8 años, los niños sí ya empezaban una educación formal a la palabra del Señor, ¿verdad? Sus mandamientos, y empezaban a aprender un oficio. Pero de ahí para atrás, sus primeros 8 años, los niños eran como, ¿para qué los vamos a tomar en cuenta? Y en este momento, y a esos es en los que nos vamos a enfocar hoy. Porque nosotros estamos acostumbrados a leer solo, dejen que los niños vengan a mí. Pero esos niños eran los que estaban, hermano, totalmente dependiendo de una persona. Entonces, bajo este contexto, leamos de nuevo los primeros versículos que leímos. Versículo 15. Y le traían aún a los niños muy pequeños para que los tocara. Entonces podemos ir viendo quiénes eran los que los traían. Yo siempre creí que eran los discípulos, fíjese. Pero a unos niños pequeños no van a andar solos en la calle. Quienes se los llevaban a Jesús eran los padres. O bien la madre o bien el padre. ¿Por qué digo la madre primero? Porque es la que siempre está ahí, ¿verdad? Impulsando, empujándonos como hijos. O es la que debería de estar empujando, motivando a su simiente hacia el maestro. Entonces, le traían. ¿Quiénes le traían? Le traían los padres, aún a los niños más pequeños, para que Él
los tocara. Y hasta ahí todo está bien, ¿verdad? Pero al ver esto, los discípulos los reprendían. Y ahí podemos ir viendo cómo se empiezan a meter agentes externos que nos quieren alejar, y ahora sí nos vamos a incluir todos, nos quieren alejar de la presencia de nuestro Señor. Por un lado podemos ver que es el trabajo de los padres, el acercar a los hijos, el llevar a los niños, aún a los más pequeños. ¿Qué significa esto? Como bien lo empezamos a decir, eran a los indefensos, hermano. Eran los que estaban 100% dependientes de alguien mayor, de un responsable. Cuando usted va al colegio, le preguntan, mire, ¿quién se va a hacer cargo de este niño? Va a venir su mamá, va a venir su papá, va a venir el tío, la abuela, vecino, quien sea. Entonces hay una casilla ahí que dice papá, mamá o responsable. Y ahí en responsable, ahí cae, en ese buzón cae cualquiera que le hayan confiado ese niño. Bien o mal, así es en todas las instituciones. Pero ese niño no va solo al colegio, por lo menos a matricularse, no va solo, aunque pasen los siguientes meses sin presencia de alguien, pero por lo menos para matricularse necesita tener a alguien que lo represente. Entonces, a esos se está refiriendo el Señor Jesús, a esos les está diciendo, tráiganlos, y no se los impiden. Y yo pensaba, se lo vuelvo a repetir, que pensaba que solo eran a los discípulos a los que les estaba diciendo no se lo impidan, pero aquí podemos ver que era también a los padres. Era también a los padres, porque los padres muy fácil, ¿verdad? Se la dejaron a los discípulos. No molesten al maestro. Dice que los reprendían. O sea, reprenderlos era ya un poco fuerte, ¿verdad? Miren, no molesten, ¿verdad? Pero los padres, miren, en lugar de agarrar fuerza, de agarrar voluntad para que tuvieran la bendición de conocer, de estar cerca al maestro, ellos también se quedaron, ¿verdad? Como, bueno, eso dice la religión, ¿verdad? Eso dicen los discípulos, eso dice fulano, eso dice sutano. Entonces me alejo. ¿Cuántas veces nosotros hemos luchado con ese pensamiento? Mire, yo me quedaba a medias de la casa del Padre por ese mismo pensamiento. Por el qué dirán, porque fulano dice, porque sutano dice. No, hermano, todos tenemos libre acceso a la presencia del Señor. ¿Y sabe qué es lo más maravilloso? Ya lo vamos a ver acá. Mas Jesús, dice versículo 16, llamándolos a su lado, dijo, dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis, porque los que son como estos es el reino de Dios. Los que son como estos. ¿Pero cómo? Niños, tenemos que actuar entonces inmaduramente. No. Los que tienen una total dependencia, los que están en esta calidad de niños que dependen de alguien mayor que los guíe, que los lleve. Ayer estuvimos con los hombres teniendo una maravillosa enseñanza acerca de eso, acerca de la guianza. Necesitamos a alguien, acercarnos a alguien, porque no estamos solos, no estamos abandonados. Y toda la treta del enemigo ha sido esa desde siempre. Su estrategia siempre ha sido esa, alejar a los niños. Veamos Hechos capítulo 7, versículo 19. Y aquí vemos en el contexto los últimos momentos de Esteban. Él está resumiendo el evangelio. Mira, está pasando por todo lo largo de la historia, por todo lo largo de la Biblia. Y dice en el versículo 19, y se está refiriendo a Faraón, trató con engaño a nuestro pueblo y maltrató a nuestros padres, a fin que expusieran a la muerte a sus niños de pecho, para que no sobrevivieran. Este rey se está refiriendo al que dice la Biblia que no conocía a José, ¿verdad? No conoció a José, no conoció la historia de Jacob, no conoció todo ese contexto. Este hombre a que los israelitas o el pueblo de Israel o los descendientes de Jacob le eran desconocidos,
de este se está refiriendo. Trató con engaño a nuestro pueblo y maltrató a nuestros padres, a fin de que expusieran a muerte a sus niños de pecho, para que no sobrevivieran. Y entonces podemos ver esto. Yo siempre creí que el ataque fuera contra los niños, pero principalmente inició contra los padres. Dice el pueblo, este rey maltrató a nuestros padres a fin de que expusieran a la muerte a sus niños de pecho. Y entonces ahí podemos ir viendo cómo y quiénes son los que impiden que los niños lleguen a la presencia del Señor. ¿Qué es lo que puede interferir en que usted y yo conozcamos a nuestro Padre? Y sabemos, ¿verdad?, por el contexto de cada uno de nosotros, de que esto ha sido una estrategia que el enemigo ha tomado por siempre. Maltrata a nuestros padres, dijo, maltrató a nuestros padres para que nos expusieran a la muerte, a sus niños de pecho. ¿Para qué? Para que no tuvieran vida. Para que no tuvieran vida. Y esa es la misma estrategia. Por eso le digo, desde el principio, el Señor Jesús ha tenido una bendición. Dice su palabra que aún desde antes de que nosotros naciéramos, sus ojos, dice, ya habían visto nuestro embrión y ya estaban todos los días, miren, que teníamos preparados. Dice que Él ya estaban contemplados y ya estaban contados. Al profeta, ¿qué le dice? Desde antes de nacer yo ya te había dado por profeta a las naciones. Y podemos citar muchos más versos, pasajes de la Biblia que nos confirman y nos afirman que el amor del Señor es eterno. Por eso su palabra dice, yo te he amado con amor eterno, por tanto te he prolongado, te he extendido, he alargado mi misericordia. Entonces, desde pequeños, mire, y esto es algo que, aunque se escucha muy normal, muy común, ¿verdad? Como dice, ay, ¿cómo, hermano? ¿Cómo no voy a entender de que Dios estaba conmigo cuando era pequeño? Ay, remóntese cuando usted estaba pequeño a ver si es cierto que tenía esa verdad, esa realidad presente. Ahora el trabajo es con los que vienen detrás de nosotros, que ellos conozcan esta verdad, que hay alguien que sí se interesa por ellos, que sí quiere acercarlos, como Jesús dice, Él acercándolos les dijo, no se lo impidan. No se lo impidan a los padres, a los discípulos, al sistema, metamos a quien sea que nos aparte a la duda, a la incredulidad, porque muchas veces nosotros creemos de que son personas físicas las que nos pueden apartar de Dios. No, incluso nuestros propios pensamientos nos pueden ir alejando poco a poco de su presencia. Entonces, dice Esteban, contando el relato, este rey trató con engaño a nuestro pueblo y maltrató a nuestros padres a fin de que expusieran a la muerte a sus niños de pecho para que no sobrevivieran. Mire, el enemigo no empieza temprano su trabajo, pues. Se lo voy a decir en resumen. El enemigo empieza temprano su trabajo, lo empezó temprano en mi vida y quizá lo empezó temprano también en la suya. Y tenemos que correr esa milla extra, tenemos que ir avanzando para ir ganando terreno, recuperando terreno. No literalmente, sino ir recuperándonos, recuperando esa identidad, saber de que de verdad somos aceptos en Él, de que de verdad somos amados en Él, a pesar de lo que nosotros tengamos, a pesar de nuestras imperfecciones, Él nos ha amado con amor eterno. Pero ¿por qué tanta insidia del enemigo? ¿Por qué destruir a la vida del pueblo de Dios desde pequeños? Veamos Salmo 22, versículo 9 y 10. Mire, y esta es una promesa que hoy que la estaba leyendo, le dije, Señor, yo me agarro de esta promesa. Porque muchas veces nos enfocamos en que sí, el enemigo desde pequeño trató de matar a los niños, pero enfoquémonos también en la bendición que el Señor nos ha dado. Porque tú eres el que me sacó, las palabras de David, porque tú eres el que me sacó del vientre, me diste
confianza. Me diste fe, me diste emuná, me diste, póngale ahí, fe, confianza, descanso, desde que estaba sobre los pechos de mi madre. Mire, ¿cómo no va a querer el enemigo arrebatarnos esa bendición? Mire, yo me quedé con la boca abierta. El Señor, entonces, fuiste tú el que me llevó a un parto final, a un parto feliz. No a mí, sino a mi mamá, un feliz término. Fuiste tú, Señor, el que hiciste que yo viniera a este mundo sin problemas, sin dificultades. Tú eres el que me sacó del vientre y me diste confianza y me diste fe, dice otras versiones. Mire qué maravilloso. Aún dice, cuando yo estaba en los pechos de mi madre, ahí tú me diste confianza. Tú me diste confianza. Y esa confianza es la que el enemigo quiere pretender venir a romper. Ese descansar en la fidelidad del Señor, creer en su bondad, creer en su amor, creer en su misericordia, es lo que el enemigo quiere destruir, quiere arrebatar. Y por eso, mire, a mí me impresiona que así como el enemigo empezó en el Éxodo, a los de 3 meses para atrás, ¿verdad? Y dice que empezó, lo acabamos de leer, empezó a oprimir a los padres para que expusieran a sus hijos a la muerte. Pero así también el Señor, Él es el que nos ha sacado, nos ha traído a este mundo y desde pequeños nos empezó a ministrar confianza, fe. Lo que sucede es de que a medida nosotros fuimos creciendo, nos fuimos haciendo ariscos, ¿verdad? Las situaciones del mundo, de la vida, nos van haciendo que perdamos esa confianza original que el Señor ya nos había puesto, con la que el Señor nos mandó. Mire qué tremenda bendición, que el Señor no nos trajo y nos dejó abandonados. No, al nacer, Él ya estaba disponiendo de su bondad, de su amor, de su misericordia para con nosotros. Razón tiene el enemigo de también querer estar batallando desde temprano con la vida de cada uno de nosotros. Pero nosotros tenemos que ir abriendo los ojos para nosotros mismos y para nuestros hijos. Fui puesto, versículo 10, a tu cuidado desde la matriz. Mire, fui puesto a tu cuidado desde la matriz, desde el vientre de mi madre. Tú eres mi Dios, o mi Él, ¿verdad? Como dice la traducción Unidad. Desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. ¿De qué estamos hablando? Que el Señor dice en otra parte de su palabra, en la boca de los niños, de los de pecho y de los jóvenes, has perfeccionado la fortaleza. Lo veíamos, ¿verdad? La semana pasada, en una de las enseñanzas que nos compartía nuestra madre. En boca de los niños, Él ha perfeccionado la fortaleza. Entonces, qué importante es para el Señor que nosotros volvamos, y ahora sí vamos a ir más adentro, volvamos a ese Génesis, volvamos a esa confianza, volvamos a ese confiar, a ese reposar, a ese descansar en Él. ¿Sabe por qué? Porque dice Lucas que los que no sean como estos niños no heredarán el reino de Dios. Y no está hablando de que sean niños, de que sean chiquitos, no. Los que no sean como estos niños, que estaban confiando, que estaban reposando, descansando, totalmente dependientes del Señor. Así quiere el Señor que nosotros entremos a su reino. Así quiere que nosotros abramos las puertas y descansemos en Él. Y descansemos en Él y descansemos en su reposo. Entonces, ¿quiénes son los que nos apartan de la presencia de Dios? Primeramente vimos agentes externos, ¿verdad? Vimos que el enemigo desde siempre ha querido interrumpir ese nivel de confianza
que el Señor depositó con nosotros o en nosotros desde pequeños. Vimos también que los padres por ahí eran los que llevaban a los hijos, ¿verdad? Entonces en algún momento también los padres pueden interferir. Pero yo quiero ir más adentro. Porque dice de los que no sean como ellos. De los que no sean como ellos. Y esta es la batalla que usted y yo tenemos que librar. Recuperar la identidad de hijos. De hijos amados. De saber que Él es nuestro Padre y que nosotros somos sus hijos. De esos niños, de esos pequeños, es de los que es el reino. Entonces me encuentro con que muchas veces, y la mayoría de veces, el principal que impide que este niño se acerque a Dios es este mismo Marlon viejo, este mismo viejo hombre. Está ahí, muchas veces me encuentro que yo mismo me impido acercarme al Señor con confianza, con libertad. ¿Por qué? Porque vuelvo a revivir las cosas del viejo hombre. Y entonces vuelvo a resentir, como bien nos han enseñado, vuelvo a sentir. Y qué bueno que solo las cosas positivas, que solo las cosas que nos traen alegría, felicidad. No, generalmente volvemos a sentir lo que nos ha hecho mal, lo que nos ha hecho sentir mal. Y entonces ahí estamos en ese mismo ciclo, y el enemigo que es fino para eso, nos suma la conmiseración, ¿verdad? Y ahí estamos, y cuando la conmiseración se suma a todo esto, es bien difícil salir. La puerta está ahí, mire, bien cerca, bien accesible, pero nosotros con tanta cosa, muchas veces estamos tratando de abrir la puerta hacia afuera cuando se abre hacia adentro. ¿No le ha pasado a usted que muchas veces por salir a la carrera no hallamos ni la salida, verdad? Uno de estos días que el Señor permitió que se moviera la tierra, estaba en el trabajo y hay un par de bultos ahí que no me pueden hacer daño, pues. Entonces cuando siento que ya no se mueve, es como así, ¿verdad? Ya va a pasar, no está pasando, ya no pasó. Entonces, en ese momento tengo que ver por dónde salgo. En ese momento, y siempre se me olvida que la puerta abre para adentro y no abre para afuera. Y todos los que estamos ahí nos topamos con eso. ¿Por qué? Porque el momento, la situación, la adrenalina, la sobrevivencia, ¿verdad? Nos nebuliza los demás sentidos. Entonces, sucede. Y la conmiseración y el resentimiento actúan lo mismo, nos van nebulizando los sentidos espirituales, y ya en lugar de estar pensando en lo bueno, en lo digno, de ser imitado, de ser pensado, como dice Pablo, empezamos a volver a resentir lo mismo, hermano, a volver a resentir lo mismo. Imagínense que yo volviera otra vez y volviera a agarrar la misma ropa con la que me maltrataron cuando estaba pequeño, con la misma ropa. Pero el asunto es de que son cositas, hermano, que lo van anclando a uno al pasado. Y el Señor me dijo, sí, pero tú también haces lo mismo. No estás guardando camisetillas, no estás guardando ahí de ese tamaño viejo, hermano, ya de 45 años, y guardando una camisetilla. Pero no es el hecho de guardarlo, sino que ahí adentro, ¿qué hay? ¿Qué hay? Si usted tiene los zapatillos de su niño, si usted tiene ahí las fotos de cuando su bebé era bebé, pues es un recordatorio del amor, del testimonio del Señor. Pero yo hablo de las cosas que tenemos, que nos están aferrando a la conmiseración, a volver a resentir, hermano, que estuvimos suplidos, pero como ya vimos en el Salmo 22, Él era el que estaba detrás de todo. Mi Padre, el original, mi Padre celestial, el único. Él es el que estaba en cuidado de mí. Entonces, mire, la escasez pudo haberse asomado, la pobreza pudo haberse asomado, pero ¿qué
dice el Salmo. Él, estábamos ahí, ¿verdad? En los brazos de mamá, Él estaba dándonos confianza, dándonos fe, dándonos seguridad. Pero ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué hago yo? ¿Qué hago yo volviendo a resentir, hermano? Volviendo otra vez, volviéndome a montar en esos episodios, dándole cabida nuevamente a la duda, al temor, a la inseguridad. Job, el Señor le dice al Satán, ¿verdad? ¿Ya viste a mi siervo? Ah, sí, y muchos dicen, no, pero a Job lo tentaron porque Dios lo permitió. Y sí y no. Y sí y no. Lo que él le dijo al enemigo es, puedes rodearlo y ver por dónde lo agarras. Pero no le dijo, aquí está Job, termina con él. No. El problema fue que adentro de Job empezó a haber temor. Y entonces de ahí se agarró el enemigo para desbaratar todo lo demás. Él mismo lo dice. Lo que temía, dice, eso me sobrevino. ¿Qué se me hace que algún día quizás Job empezó a decir, ¿y qué voy a hacer el día que se me acabe todo el ganado que tengo? No, Señor, pero yo confío en ti, ¿verdad? Pero empezó con esas cosas. ¿O no? ¿O cree usted de que Job era un hombre distinto a nosotros? ¿O no hemos pensado nosotros, Señor, y si esta libra de arroz se me acaba, es verdad? Y si la hago y nos quedamos sin comer, las hermanas, me imagino yo que ese ha de ser una lucha constante, una lucha diaria, ¿verdad? Señor, mira, del cartón de huevos solo hay 5, y si nos comemos los 5, ya no va a haber más. O sea, allí fue donde el enemigo, dijo este Jobcito, ya sé por dónde lo voy a agarrar. Pero no es que el Señor le dijo, aquí está. Le aseguro que si Job no le da chance al temor, allí hubiera pasado con 10 todas las pruebas. Pero también eso estaba para nuestro beneficio, para que nosotros aprendamos. Cada vez que por alguna razón nosotros no aprobamos el examen, es porque el temor por ahí se ha querido meter y nosotros le hemos dado chance a esa puerta. Pero el Señor nos ha traído a esta revelación que somos nuevas criaturas en Él y que entonces tenemos que volver a ser como estos infantes, como estos niños, como Él nos creó. Algunos dicen como el diseño original, ¿verdad? Donde nosotros estábamos totalmente dependientes de Él. Sí, mi mamá estaba conmigo, mi mamá me cuidó, pero si la contraparte, ¿verdad? Si Faraón, dice, empezó a hostigar a los papás para que pusieran a muerte a sus hijos, mira, hasta esa ha sido bendición para nosotros si no lo habíamos visto, que el Señor cuidó de nuestros padres para cuidar de nosotros. El Señor los cubrió para cuidar de nosotros. Entonces, yo como padre tengo también que pararme en humildad y decir, Señor, ¿cuántas veces tú me has provisto, me has cubierto porque estoy cubriendo a tu herencia? ¿Cuántas veces tú me has bendecido porque yo estoy cubriendo, protegiendo a tu herencia? Y muchas veces nos creemos nosotros, ay, que el Señor me bendice. Hermano, tenemos que caminar en humildad, tenemos que caminar en sencillez, agradeciéndole al Señor nada más su bondad, su amor, su misericordia. Pero volvamos al punto. Nosotros muchas veces somos los que nos impedimos entrar a esa bendición. No podemos entrar al reino de Dios de otra manera. No podemos entrar al reino de Dios de otra manera. Y hablaba con mi papá, con nuestro pastor el día de ayer. Dice algo que yo no había notado en la palabra del Señor. Jesús empieza su ministerio y ya está Juan preparado. Juan es el vocero, ¿verdad? La voz que clama en el desierto. Dijo, yo no soy ningún profeta. Yo no soy, dijo Elías, yo no soy ningún profeta. Yo soy una voz que clama en el desierto. Yo soy el que va a testificar cuando venga el Cordero de Dios. El Cordero de Dios. Y entonces se da que desciende al Jordán.
Pero entonces, antes de que Juan pueda dar testimonio de Jesús, había alguien más que tenía que dar testimonio de él. Y era el Padre. Y entonces, antes de que Juan testifique de Jesús aquí en la tierra, testifica el Padre. Y mire las palabras que usa el Padre. Él pudo haber dicho: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero entonces hubiera testificado del oficio de Jesús, del propósito de Jesús, del llamado de Jesús. ¿Cuántos? Y aquí me decía el Señor, ¿cuántos hemos querido caminar en el Evangelio? Hemos querido caminar en que servimos al Señor, en que ministramos al Señor, pero no tenemos la certificación del Padre que nos diga: este es mi Hijo amado, este es mi Hijo amado, el que confía en mí, el que depende de mí al 100%, el que su confianza está puesta en mi bondad, en mi fidelidad. Ese era el testimonio primordial que Jesús necesitaba, que el Padre testificara acerca de Él. Y el Padre no dijo: este es el Cordero de Dios, este es el Mesías, síganlo. No, dijo: este es mi Hijo. ¿Cuántas veces nos hemos envuelto en situaciones en que servimos al Señor, ministramos al Señor y nos enfocamos más en todas esas cosas, ¿verdad? Y dejamos a un lado el hecho principal o la base, el fundamento. Necesito solo una afirmación, y es la de mi Padre. Es la de mi Padre. Así como Jesús, mire, Juan se pudo haber deshecho en elogio. Usted lo ve y dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De este les hablé, dice, cuando se acuerdan que les decía que yo era nada más la voz del que clama en el desierto, de que yo los bautizaba en agua, de que yo no era digno de desatarle la correa del calzado. Él es. Y todavía Jesús se va y les dice: Él es el Cordero de Dios. Yo escuché al Padre diciendo que Él es el Hijo de Dios. Y entonces Él ya lo vuelve a certificar, pero el primero que lo certificó fue el Padre. Usted y yo, el Señor Jesucristo nos dio ese privilegio. El Padre ya certificó que somos hijos de Él. Ya no tenemos por qué andarle buscando más, hermano. Ya lo que el mundo quiere, como el mundo quiera nombrarnos, como el mundo quiera llamarnos, ya eso ya es un plus. Por eso Jesús: tú eres el Rey de los judíos. Tú lo has dicho. A él no le interesaban los títulos. ¿Qué mayor título, hermano? Que el Padre lo hubiera certificado: este es mi Hijo amado. ¿Qué más títulos necesito yo alcanzar? ¿Qué más nombramientos necesito yo alcanzar? Claro, no estoy hablando con que no nos debemos esforzar. El asunto es que no debemos desenfocarnos de quiénes somos. Muchos allá afuera andan en iglesias, hermano, y en cosas, y andan frustrados. ¿Por qué? Porque se meten a servir, se meten a esto, a lo otro, pero a la hora de confiar en el Señor, ahí está la falla. Ahí está la falla, porque muchas veces nos acercamos al reino de Dios con nuestras costumbres viejas, con los viejos hábitos, y el Señor nos dice hoy: volvamos a esa fe, a esos momentos. Sí, es cierto, el enemigo en el Éxodo se fue con todo contra los niños, pero también nuestro Señor, nuestro Padre, Él ya había hecho provisión de fe para que no nos faltara, para que no estuviéramos escasos, para que no estuviéramos lamentando. Pero somos nosotros los principales que muchas veces no dejamos que estos niños se acerquen al Maestro. Quiera el Señor que nosotros, cada uno de nosotros, pongamos de nuestra parte, ¿verdad? Y entremos en esa sintonía, y entremos en ese descanso. Lo que dijo Jesús: entren, el que entra por mí, que dice, hallará descanso para su alma,
Pero de nada nos sirve entrar si entramos con los mismos vejestorios, hermano. Si entramos con las mismas cosas viejas. Ahí es donde Pablo dice, el que está en Cristo va siendo nueva criatura, va siendo nueva criatura. Pero muchas veces nosotros queremos entrar a este reino con estas mismas cosas. Y Jesús ya lo dijo, el que no se vuelva como estos niños pequeños, aún los más pequeños, por eso cada palabra es importante de la Biblia, ¿verdad? Aún los más pequeños, aún los más pequeños. Y eso es lo que el Señor quiere. Eso es lo que el Señor quiere. Hace 2 años y medio, el Señor me permitió cambiar de llantas al vehículo. Entonces, después de 2 años y medio, usted ya sabe cómo está el estado de las llantas, ¿verdad? Y entonces, mi familia muy poco me pregunta de eso. Mi esposa quizás la vio, pero no repara en eso. Entonces, era una petición así como muy de hombres de visión de fe, ¿verdad? Señor, y las llantas para el carro. Señor, las llantas para el carro. Y empezó a correr el tiempo. Y entonces sí empecé como, Señor, las llantas para el carro, ¿no? Incluso el hermano Jorge me dijo, hermano, las llantas del carro, puede pasarlas para atrás y así. Y me dio un buen consejo. Y yo le dije, Señor, hago lo que me dijo el hermano. Y se lo digo porque para que no vaya a creer de que no lo tomé como importancia, ¿no? Incluso le dije, Señor, ya pusimos inquietos al hermano Jorge, le dije. Ya pusimos inquietos al hermano Jorge por las llantas del carro. Y de verdad, hermano, si un zancudo se hubiera parado ahí, se estallan esas cosas. Pero el Señor, en su misericordia, pues me dijo el hermano, haga esto, haga lo otro. Y yo, Señor, ya pusimos inquietos al hermano, que tú lo vas a sorprender también y me vas a sorprender a mí. Le dije, así es que hoy ya vamos a ser todos los sorprendidos cuando yo vea venir el milagro y cuando él me vea venir o yo le cuento el milagro. Así es que en eso pasó. Pero hermano, vio la fidelidad del Señor sobre nuestra casa. Y eso es lo que le decía yo ayer, le testificaba a nuestro pastor. O sea, tener ese milagro de decir, Señor, tú eres mi Padre. Tú eres mi Padre. Yo he decidido confiar, descansar plenamente en ti. Lo que diga mi padre biológico, lo que diga él está en otro mundo, él está en otra situación, él está en otro sistema. Lo que tú dices de mí es lo que importa. Lo que tú ya dijiste de mí es lo que importa. Y entonces venía esa porción de la palabra: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Que el Señor nos permita volver a regresar a ese estado original, ¿verdad? Donde nos sintamos verdaderamente como niños, como hijos, en los brazos del Padre. Yo escuché una frase, ya con esto voy a terminar, como el pastor, vea una, y con esto termino. Alguien dijo, yo no creo que en el cielo sea cuadrado, porque entonces habrían rincones, dijo. Y habría quien ahí se estuviera sintiendo arrinconado, ¿verdad? Dijo, no, en el cielo, yo creo, dijo, que en el cielo no hay rincones. Y yo no lo entendí, pero ahora estaba pensando en eso y dije, Señor, tiene razón ese que dijo eso. Yo también creo, hoy estoy creyendo que en el cielo no hay rincones, hermano, no va a haber espacios donde nos escondamos. Todos vamos a estar a la vista de nuestro Padre, todos vamos a estar a sus ojos, yo no sé cómo va a ser, pero todos vamos a tener acaparada, voy a decir la palabra, su atención. Amén. Si eso no le emociona, a mí sí me emociona. A mí sí me emociona saber que no van a haber rincones en el cielo. Mire, yo pasé arrinconado debajo de un sillón. Cuando me decían, usted no tiene por qué estar hablando aquí, me iba al rincón. Me voy a poner a llorar, ¿verdad? No, reprendo.
Pero había rincones ahí de la casa en donde yo me iba a esconder, en donde pasaba, me dormía, nadie sabía si yo estaba, si no estaba, me andaban buscando y yo debajo del sillón, hermano. Y yo debajo del sillón. Así era de importante para el hombre. Pero el Señor estaba ahí conmigo. Su diestra estaba ahí guardando, protegiéndome y sustentándome. ¿Y cómo no voy a entrar yo al reino hoy y volverme como niño, sabiendo que tengo un Padre así de grande? Amén. Señor, gracias por recordarnos, Señor, que tu pacto de amor para con nosotros, Señor, ha sido eterno, inamovible. Una vez recibida tu adopción, nada ni nadie nos puede separar de ti. Dice tu palabra que tú nos has hecho aceptos. Fuimos hechos aceptos en el amado. Por medio de Jesús hemos sido aceptos. Tenemos ese espíritu de adopción por el cual podemos decir hoy, papito. Tenemos herencia, tenemos cobertura, tenemos protección. Gracias, Señor, porque tú sigues prolongando tu misericordia. Tu pacto de amor se sigue extendiendo, Señor, de generación en generación. Gracias, Señor, por tu cuidado. Gracias, Señor. Permítenos entrar a tu reino, Señor, con ojos nuevos, con corazón nuevo. De volver, Señor, a confiar, a depositar, Señor, nuestra confianza, no en nosotros, no en nuestra fe, sino en tu fidelidad, sino en la promesa de que tú eres un Dios fiel y un Dios verdadero. Gracias, Señor, te bendecimos. Gracias por la oportunidad, Señor, que nos das de estar en tu casa. Gracias, Señor, por bendecir nuestras vidas. Sabemos, Señor, que todos los proyectos de esta casa, que todos los deseos, las intenciones están regidas, Señor, por tu bondad, por tu amor, por tu gracia y tu misericordia. Gracias, Señor, te bendecimos. Gracias por darnos la oportunidad de ser de bendición y de ser bendecidos. En el nombre de Jesús, amén y amén.